A nuestra sección de asesoría legal con el licenciado Abel Campirano, que ya está listo y preparado con un tema muy importante, donaciones. Entonces nos vamos a ir con él. Si usted tiene alguna pregunta, algunas sugerencias o alguna duda, llámenos, mande mensaje a nuestro WhatsApp al 17-400-906 o marque el 33-38-13-13-55. Ahora sí, sección de asesoría legal. Licenciado Abel, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ceci, muy buenos días a todo tu equipo y a todo el auditorio de Arriba Corazones. Les deseo una excelente semana y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que son las donaciones, que no son otra cosa más que un regalo. La donación es un documento, un escrito que está legalizado o contemplado en la ley a través del Código Civil, en los artículos de 1914 al 1965. Ahí es donde viene toda la reglamentación, la regulación de este contrato, que por este contrato una persona llamada donante transfiere de manera gratuita, ese es el punto distintivo de la donación, de manera gratuita una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario. No se pueden donar los bienes futuros, obviamente. ¿Por qué? Porque pues no los tenemos, no sabemos realmente si los podamos tener o no, reina ahí la incertidumbre y finalmente es imposible una donación de bienes futuros. Pero de los bienes presentes es posible donarlos. La donación es otra cosa más que un regalo. Por eso hay que entender perfectamente bien este contrato para diferenciarlo del testamento, que es también una forma de transmitir bienes, pero muy diferente, porque ahí se tiene que esperar a la muerte del testador para que el heredero pueda tenerlos. En el caso del donatario o la donación, de inmediato, en el momento en que se entregan los bienes, ya se hizo o quedó perfeccionada la operación. Entonces, pues recapitulando, la donación es un contrato por el cual una persona que se llama donante, que es el dueño de un patrimonio, transfiere de manera gratuita una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona. La donación pudiera ser en algunos casos, aunque es gratuita, pero onerosa en el sentido de que se pueden imponer ciertas condiciones al donatario. Por ejemplo, Ceci, yo te voy a regalar mi casa, te la voy a donar, pero te pongo a ti como condición o como obligación el que tú pagues el impuesto predial, pagues las contribuciones del agua y obviamente todos los servicios, lo cual suena lógico, pero en una donación, la donación podría incluir también un fondo para que tú pagues, que se serviría lógicamente, que tú pagues prediales y pagues todo, y en pocas palabras es un regalo completito. Pero bueno, hay que señalarle al auditorio que cuando alguien quiera hacer una donación, puede imponer esa onerosidad, es decir, ese costo o esa obligación de que se paguen los impuestos por parte del donatario. La donación se puede hacer en forma verbal o escrita. No se puede hacer una donación verbal nada más que respecto de bienes muebles. Yo no puedo decirte, como ahorita lo dije hace unos instantes, te voy a donar mi casa. Esa donación no vale. Cuando se trata de bienes inmuebles, casas, terrenos, bodegas, todo eso, departamentos, de eso tenemos que hacerlo siempre por escrito y ante notario público. La donación verbal se hace respecto de bienes muebles, pero tiene un límite que marca la ley, que es 100 veces el valor de la UMA. La UMA es la unidad de medida de actualización que en algunas operaciones viene a sustituir el salario mínimo o las UDIs. La UMA es fijada diariamente. Hoy día, en este 15 de enero, está la UMA a 108 pesos con 57 centavos, es lo que equivale a una UMA. Y el valor entonces de un regalo, de una donación, sería el límite de 10,857 pesos. ¿Por qué? Porque así lo está estableciendo la ley. Lo dice el artículo 1927. La donación verbal solo produce efectos legales cuando el valor de los muebles sea menor a 100 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Yo saqué previamente el costo,
por eso se lo doy a los radioescuchas. La UMA es 108.57 y entonces un regalo de bienes muebles no puede superar los 10.857. Así que en pocas palabras yo no podría donar, por ejemplo, mi automóvil porque el valor es totalmente superior. Tendría que hacerlo, aunque fuera mueble, por escrito y eventualmente ante un notario. El tema es amplio, yo lo voy a tratar en esta semana y en la próxima, si tú me permites, pero no quiero terminar mi intervención sin explicar algo que es de suma importancia. La donación se llama inoficiosa cuando comprende la totalidad de los bienes del donante. Yo en un rato de euforia, de mucho entusiasmo, de un acto de amor muy grande, de desprendimiento, digo, le voy a dejar a mi hija mi casa, que es mi único patrimonio. Bueno, si yo no me reservo en propiedad lo necesario para vivir según mis circunstancias particulares, aunque tuve yo toda la intención de regalarle a mi hija la casa, esa donación se llama inoficiosa, es decir, no vale. ¿Por qué? Porque yo necesito reservarme algo para mi patrimonio. Incluso si yo tengo obligaciones alimentarias, tengo una hija mayor de edad, pero tengo otra hija más chica, que no cumple todavía la mayoría de edad, o mi esposa, tengo obligaciones alimentarias para con ellas. Y si yo les dono la totalidad de mis bienes, esa donación es inoficiosa. Cuando uno acude con un notario para hacer una donación, el notario tiene la obligación de informar lo que yo estoy haciendo en este momento y decirle, preguntarle al donante, oiga, lo que usted va a regalar es todo lo que tiene, no tiene algo más. ¿Para qué? Porque si tiene otros bienes, bueno, no tiene ningún problema. Pero si es el único bien que tiene, no lo puede donar. Y muchas personas los donan, Ceci, porque existe una ventaja enorme en cuanto a la donación. Cuando se hace respecto de bienes muebles, o inmuebles, ya lo dijimos, no causa impuestos sobre la renta, y esto es muy importante. Y no porque la gente no deba de pagar impuestos, sino porque si podemos evitar el pago de un impuesto que es completamente innecesario porque no hay utilidades ahí en esa operación, pues qué mejor. Y así ya no ocupamos también de un abogado, de un contador que nos dé una asesoría fiscal, ya se los estamos dando desde aquí. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que no se paga impuesto sobre la renta respecto de donaciones que se hacen entre cónyuges, es decir, los esposos, o entre ascendientes y descendientes. Por ejemplo, en el caso mío, hacia mis hijos, hacia mis nietos, o a mi bisnieta, porque ya tengo bisnieta, bueno, allí no causaría ningún impuesto, ni para ella, ni para mí, que es una de las grandes ventajas que se tienen con la donación. La semana próxima voy a concluir el tema de las donaciones, hablando de quiénes pueden y quiénes no pueden recibir donaciones, cuándo se revocan o se reducen las donaciones, y algo que es muy importante en cuanto a la revocación, y aquí lo voy a dejar como una telenovela en viernes, porque cuando existe ingratitud de parte del donatario, se puede revocar la donación. Si yo le di la casa a mi hija y me empieza a tratar mal, entonces, ni modo. Aunque dicen por ahí que el que da y quita con el diablo se desquita, aquí en este caso lo protege a uno la ley y uno puede revocar las donaciones. Cosa que es muy importante, nada más quiero resaltarla. El valor de las donaciones, en el caso de los bienes muebles, porque muchas personas que ya se sienten muy mal y le dicen a la hija, te voy a dejar mis cadenitas, mis aretes, mis joyas, lo que sea, está en proporción no con el salario mínimo, sino con la UMA, que son cosas completamente distintas. Después haremos un programa en donde voy a explicar cuál es la diferencia y en qué consiste, por qué existe la UMA. La UMA hoy 15 de enero, vale 108.57, 108 pesos con 57 centavos. El salario mínimo está en 248 pesos con 93 centavos. Como vemos, la UMA es más barata que el salario mínimo. Y en este caso las donaciones están indexadas, o sea, referidas, valorizadas con la UMA. Ya platicaremos de esto más ampliamente la próxima semana. Muy bien, Lic. ¿A qué teléfono se puede comunicar nuestro público con usted? Con mucho gusto, Ceci, al 33-195-99-091. Se lo voy a repetir, 33-195-99-091, que pregunten por Pati y con mucho gusto les damos una asesoría. También tenemos el teléfono del despacho, ¿verdad? También es el
641-1405. Correcto. Muchísimas gracias, Lee. Cuídese mucho. Al contrario, cuídense ustedes también, que Dios los bendiga, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Saludos, gracias.